Dios les bendiga, suscríbete a nuestro canal y recibirás los videos que exponemos. Tu problema es creer que una organización o denominación es el medio por el cual encontrar la salvación. En este video te presento de una manera sencilla y clara cómo se obtiene la salvación y cuál es el medio. La expiación. Hebreos 10:12, pero él, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Este versículo se refiere a Jesucristo y su obra redentora en la cruz. La expiación se refiere al acto de hacer propiciación por los pecados, es decir, la eliminación de la culpa y la reconciliación entre Dios y la humanidad. En el contexto de este versículo, se destaca que Jesucristo ofreció un único sacrificio por los pecados que es efectivo para siempre. Esto significa que su sacrificio en la cruz fue suficiente para pagar por todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros. La idea central es que a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, los creyentes pueden encontrar perdón y reconciliación con Dios. Su sacrificio es completo y definitivo, y no requiere repetirse una y otra vez como los sacrificios del Antiguo Testamento. Esto se basa en la creencia en la obra redentora de Jesucristo como el Salvador y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El rescate. La idea de que Cristo pagó un precio de rescate para salvar a la humanidad se basa en varios pasajes bíblicos. Aquí te proporcionaré más comprensión sobre esta doctrina. En la Biblia, encontramos referencias a la idea de que Jesucristo pagó un precio del rescate por la redención de la humanidad. Esto se basa en pasajes como Mateo 20:28, donde Jesús dice, «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». La idea es que la humanidad estaba esclavizada por el pecado, y Jesucristo, a través de su muerte en la cruz, pagó el precio necesario para liberar a la humanidad de esa esclavitud espiritual. El pecado como deuda. Otra forma de entender es ver el pecado como una deuda que la humanidad no podía pagar por sí misma. Jesucristo, como el Hijo de Dios, ofreció su vida como el pago necesario para cancelar esa deuda de pecado. Este concepto se basa en pasajes como Colosenses 2:14, que habla de borrar el acta de los decretos que nos era contraria, que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Redención y salvación. La palabra redención se usa en la Biblia para describir la liberación de la esclavitud espiritual del pecado. A través de su sacrificio en la cruz, Jesucristo proporcionó la redención y la salvación a quienes creen en él. La redención implica ser comprado y liberado por un precio, y en este caso, ese precio es la vida de Cristo. La doctrina del precio del rescate resalta la idea de la gracia y la misericordia de Dios. Los seres humanos no pueden salvarse a sí mismos, pero Dios, a través de Cristo, proveyó un camino para la salvación. La doctrina del precio del rescate se refiere a la creencia de que Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz, pagó el precio necesario para liberar a la humanidad del pecado y la esclavitud espiritual. Esto es fundamental en la teología cristiana y es visto como un acto de amor, gracia y redención por parte de Dios para la salvación de la humanidad. Redención. La redención es un concepto importante en la teología cristiana que se refiere al acto de liberar o rescatar a las personas de la esclavitud espiritual, el pecado y sus consecuencias. Significado bíblico de redención. En la Biblia, el término redención se usa en varios contextos para describir la obra de Dios en liberar a la humanidad de su pecado y restaurar la relación con él. La redención implica un acto de liberación o rescate de la esclavitud, y a menudo se asocia con el pago de un precio. Uno de los pasajes más conocidos sobre la redención se encuentra en Efesios 1:7, que dice, «En él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, conforme a las riquezas de su gracia». Redención a través de Cristo. La redención es posible a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Se considera que Jesús pagó el precio del rescate con su propia vida para liberar a la humanidad del pecado y restaurar la relación rota con Dios. El sacrificio de Cristo se ve como un acto de amor, gracia y misericordia divina. Redención del pecado.
La redención se refiere específicamente a la liberación de la esclavitud del pecado. Según la doctrina cristiana, todos los seres humanos son pecadores y necesitan ser redimidos para encontrar perdón y reconciliación con Dios. A través de la fe en Jesucristo, los creyentes son redimidos y sus pecados son perdonados. Aplicación personal: la redención no es solo un concepto teológico, sino una experiencia personal para los creyentes. Se cree que a través de la fe en Jesucristo, las personas pueden experimentar la redención y la transformación espiritual. Esto implica un cambio en el corazón y la vida de un individuo a medida que son liberados del poder del pecado y restaurados a una relación con Dios. Redención final: además de la redención personal, el cristianismo también enseña la idea de una redención final. En el futuro, se espera que Dios redima completamente a su creación y restaure todas las cosas a través de la segunda venida de Cristo. En ese momento, se creen que todas las injusticias y el sufrimiento serán finalmente redimidos y corregidos. La redención es un concepto central que se refiere a la liberación de la esclavitud del pecado a través del sacrificio de Jesucristo. Es un acto de amor y gracia divina que permite a los creyentes encontrar perdón y reconciliación con Dios, y también se relaciona con la esperanza de una redención final en el futuro. Salvación. El concepto de la salvación es fundamental y se refiere a la liberación y la restauración de su relación con Dios. Necesidad de salvación: todas las personas son pecadoras por naturaleza y han pecado contra Dios. El pecado se considera una separación de Dios y una rebelión contra su voluntad. Como resultado, los seres humanos están sujetos a la condenación y la muerte espiritual. La necesidad de salvación surge de esta condición pecaminosa y la imposibilidad de redimirse a sí mismos. La salvación se encuentra en Jesucristo. Creemos que Dios envió a su Hijo, Jesucristo, al mundo para ser el Salvador de la humanidad. La obra de Jesús en la cruz se considera el medio principal de salvación. A través de su sacrificio en la cruz, Jesucristo pagó el precio del pecado y ofreció perdón y reconciliación a todos aquellos que ponen su fe en Él. La gracia de Dios: la salvación se ve como un acto de gracia y misericordia divina. La salvación no se gana por obras o méritos propios, sino que es un regalo gratuito de Dios. La Biblia dice en Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe en Cristo: la fe es un componente esencial de la salvación cristiana. Se espera que las personas pongan su confianza en Jesucristo como su Salvador y Señor. La fe implica arrepentimiento de su condición pecaminosa y entrega de la vida a Cristo. Los cristianos creen que la fe en Jesús es el medio a través del cual una persona recibe la salvación. Resultados de la salvación: la salvación no es solo una cuestión de escapar de la muerte, sino también de experimentar una transformación espiritual. Los creyentes son perdonados de sus pecados, adoptados como hijos de Dios y reciben el Espíritu Santo para guiarlos en su vida. También se les promete vida eterna en la presencia de Dios. La salvación en el cristianismo es el proceso de ser liberado del pecado y la condenación a través de la fe en Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Es un acto de gracia divina y la restauración de la relación con Dios, lo que lleva a una vida transformada y la esperanza de la vida eterna. La justificación. La justificación se refiere a la declaración divina de que una persona es considerada justa o sin culpa ante Dios. Necesidad de justificación: la justificación es necesaria debido a la realidad del pecado en la vida de las personas. Todas las personas son pecadoras por naturaleza y han pecado contra Dios. El pecado separa a los seres humanos de Dios y los coloca en un estado de condenación espiritual. La justificación es el medio por el cual Dios declara a los creyentes como justos y sin culpa a pesar de su pecado. Medio de justificación: la justificación se basa en la obra de Jesucristo. Dios declara a los creyentes justos a través de la fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz. La muerte y resurrección de Jesús proporcionan la base para la justificación.
Los creyentes son declarados justos por la gracia de Dios, no por sus propias obras o méritos. La justificación se considera un acto de gracia divina. Los creyentes no pueden ganar su justificación mediante sus acciones, ya que todos son pecadores. En cambio, la justificación se recibe a través de la fe en Jesucristo. La Biblia dice en Romanos 3:28, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Resultados de la justificación: cuando una persona es justificada por Dios a través de la fe en Jesucristo, se considera como justa ante Dios. Esto significa que sus pecados son perdonados y su relación con Dios es restaurada. Los creyentes son adoptados como hijos de Dios y se les promete vida eterna en la presencia de Dios. Es importante distinguir entre la justificación y la santificación en la teología cristiana. La justificación se refiere a la declaración de justicia ante Dios y es un acto divino instantáneo. La santificación, por otro lado, se refiere al proceso de crecimiento espiritual y transformación en la vida de un creyente. La justificación es un concepto clave que se refiere a la declaración divina de que una persona es justa y sin culpa a través de la fe en Jesucristo y su obra redentora. Es un acto de gracia divina que restaura la relación del creyente con Dios. Dios no se acuerda de los pecados. La idea de que Dios no se acuerda de los pecados se basa en varias enseñanzas bíblicas, y es un tema importante que se relaciona con el perdón y la gracia de Dios. El Nuevo Pacto, la idea de que Dios no se acuerda de los pecados está relacionada con el concepto del Nuevo Pacto o alianza, que se menciona en el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia. En Jeremías 31 versículo 34, Antiguo Testamento, Dios profetiza sobre un nuevo pacto en el que perdonará los pecados y no se acordará más de ellos, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Los cristianos creen que este nuevo pacto se cumplió a través de Jesucristo. Su sacrificio en la cruz se considera el medio por el cual Dios perdona los pecados y no los recuerda más. La Biblia afirma en Hebreos 8 versículos 12, Nuevo Testamento, que Dios es misericordioso y justo para no recordar los pecados de aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus maldades. La gracia de Dios, la idea de que Dios no se acuerda de los pecados resalta la importancia de la gracia divina. Los creyentes confían en que, a través de la fe en Cristo, son perdonados y reconciliados con Dios, y sus pecados son borrados de la memoria divina. Sanidad y liberación: esta creencia también se asocia con la idea de sanidad espiritual y liberación. Al saber que Dios no se acuerda de sus pecados, los creyentes pueden experimentar una profunda paz y sanidad emocional, dejando atrás la carga de la culpa y la condenación. Condiciones para el perdón: es importante destacar que la enseñanza de que Dios no se acuerda de los pecados no implica que las personas pueden pecar sin consecuencias. El perdón de Dios a través de Jesucristo se otorga a aquellos que se arrepienten sinceramente de ser pecador, y ponen su fe en Cristo y buscan vivir una vida en obediencia a Dios. La enseñanza de que Dios no se acuerda de los pecados es un aspecto importante en el cristianismo que resalta la gracia divina y el perdón a través de Jesucristo. Los creyentes confían en que, a través de la fe, sus pecados son perdonados y Dios los considera justos, sin que sus transgresiones pasadas les sean imputadas. Esto es visto como un acto de amor y misericordia de Dios hacia la humanidad. Dios les continúe bendiciendo. Saludos hasta el próximo video.